Cordial saludo, mi nombre es Shalana Amalia Costa Rodríguez. En esta oportunidad haré una presentación sobre la justicia social como elemento constitutivo del buen vivir, una aproximación desde su revisión de la literatura. ¿Cuál es el objetivo de esta revisión? Es delimitar un espacio de búsqueda tomando como fuente primaria artículos presentados en revistas indexadas, en donde se va a buscar entonces como tema principal el buen vivir y la justicia social, entendidos estos como dos elementos que se van a integrar para obtener entonces el bienestar general y la dignidad humana. Entiéndase entonces que la metodología que se va a utilizar es la revisión sistemática de la literatura a través de revisión de artículos científicos en diferentes plataformas de búsqueda como lo son Cielo, Scopus, Realic, Mendeley, entre otras, las que se encuentran en la diapositiva. Esto se va a hacer entonces a través de las herramientas proporcionadas por las tecnologías de la información y comunicaciones y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. ¿Cuáles son los resultados y la discusión al respecto? Entonces encontramos que el hombre es un ser político, que a partir de esta condición de ser político va cambiando, va transformando su condición humana a partir de la necesidad de vivir en sociedad. Esto implica que va a dejar ese proceso nómada en el que vivía a llegar a asentamientos en donde se vuelve un ser totalmente sedentario, en donde comienza su vida comunitaria, en donde se crean espacios comunes y nace la comunidad. En razón a este nacimiento de la comunidad, entonces se dan los momentos básicos de un espacio, el cual debe de generar procesos de respeto y de interacción entre unos y otros, lo que va entonces a llevar a la necesidad de instituir normas, que es un colectivo, todos por igual, la libertad que nos va a definir como humanos. Es decir, que vamos a ser únicos dentro de los grupos, pero a su vez iguales porque vamos a tener los mismos derechos y oportunidades. Justicia social. Aristóteles decía entonces que los cargos públicos y la propiedad deben de ser repartidos de acuerdo al mérito. En su Ética para Nicómaco hablaba de que la igualdad se logra cuando se da una asignación de acuerdo al mérito que tiene la persona de la situación que va a ser adjudicada. Luigi Taparelli hablaba entonces ya en el siglo XIX sobre que un cargo público debe ser asignado a la persona más capacitada y que las clases más favorecidas no sufren por las penurias atravesadas por quienes no pueden ser así considerados. Esto entonces comienza a construir los elementos necesarios de la justicia social. Frente al buen vivir está entonces en el Ecuador, venido del quechua, que traduce suma kawasi, que implica que es la realización de la vida en realización, y suma camaña, que es en Bolivia, derivado del aymara, que traduce vivir o convivir en plenitud. Frente a esto entonces, en el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo, en su constitución habla de la justicia social, de la necesidad de plasmar los elementos necesarios para que los trabajadores, cuando obtengan derechos a través de los estados y las altas partes contratantes, presenten elementos para poder hacer que la justicia se vea reflejada en la asignación de los trabajos y de las labores. Esto implica entonces también el reconocimiento de derechos, los cuales son necesarios para el trabajador. En el ámbito internacional, siguiendo la misma línea anterior, entonces tenemos que en la Constitución de Bolivia se habla de la existencia digna del ser humano. A su vez en Panamá la intervención estatal en las relaciones laborales y llegamos hasta Costa Rica, en donde se habla del principio cristiano de los derechos sociales. Estos son reconocimientos que continúan haciéndose en cada una de las constituciones a lo largo del continente americano frente a la necesidad de corroborar derechos sociales y la justicia social, la cual debe ser entonces evidente en los derechos de los trabajadores. En China, entonces hablaba del buen vivir, pero es la trascendencia de lo inmanente, la apertura al conocimiento, la interdependencia y el arte de vivir. Confucio entonces daba la idea de la liberación de la política clerical o autocrítica, la apertura del conocimiento a través de la crítica, autocrítica y estar en constante aprendizaje, la interdependencia entre humanos, la necesidad de cuidar los unos a los otros, y el arte de vivir siguiendo la necesidad de engrandecer lo local y de la cultura que se tiene en cada uno. Véase aquí entonces cómo cambia de esa relación del buen vivir hablada desde el punto de vista quechua o aymaral en Bolivia y en Ecuador a un buen vivir entendido como una fórmula para vivir bien. Esto es entonces una aproximación desde Oriente al buen vivir de Occidente.
La justicia social que parte de preceptos como el de la unión de los seres humanos crea una fuerza efectivamente capaz de contribuir a la creación de una nueva sociedad que deberá erigirse desde el poder colectivo, popular y ciudadano que permita la solución de los problemas sociales, políticos y económicos por medio de una autogestión de los actores sociales en el marco de la legitimidad política circunscrita y compartida por las normas constitucionales del Estado. Esto implica que los roles sociales tienen que estar efectivamente dados para que cada uno entienda cuál es su lugar y cuál es la obligación frente a la sociedad. Esto lleva entonces a que podamos reclamar derechos de manera eficiente y a su vez que el Estado tenga la capacidad de darle respuesta a estas necesidades y estas demandas de derechos. Frente a las referencias bibliográficas, entonces aquí están todos los elementos que entramos a revisar para poder hacer este acercamiento o aproximación a través de la literatura. Muchas gracias.